Habiendo explicado entonces cuáles son esas herramientas de exigibilidad o de justiciabilidad de un derecho, pues vamos a entrarle a la carnita de saber para qué me sirve el uno y hasta dónde llega ese uno y cuáles son, digamos, los obstáculos más frecuentes que nos podemos encontrar cuando optamos por uno o por otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de movilización, ya decíamos que era un mecanismo más bien de visibilización que realmente de lograr que una autoridad me reparara un daño o me reconociera una cosa, sino que estábamos hablando de hacer mucho ruido. Estas movilizaciones normalmente para lo que sirven y su beneficio o su pro más grande es que ponen en contacto a gente y a personas o colectivos que de alguna u otra manera no se relacionarían y los dotan de un sentido de propósito, de una causa y muchas veces de una ruta crítica que permite ir desmenuzando el problema en sus partes y encontrando cuáles son todos los grupos de interés con los que hay que actuar. Cuando esto se mezcla con el tema, por ejemplo, del periodismo de investigación, lo que permite es que otros ciudadanos, quizás muy lejos del alcance de esa movilización inicial, puedan enterarse y puedan identificar patrones sistemáticos de violación que pueden incluso repetirse en otras geografías, en otros ámbitos, incluso en otros derechos. Donde está su contra principal es en el hecho de que efectivamente no movilizan, la movilización colectiva y la identificación de un problema, el trazado de una ruta crítica, no necesariamente habilita o activa alguna autoridad para resarcir el daño, sino que simple y sencillamente lo pone en la esfera pública para su discusión y muy probablemente a esas movilizaciones se les puede dar la vuelta, sobre todo en una sociedad que está acostumbrada al consumo inmediato de información, en donde un escándalo apaga al anterior y muchas veces estas movilizaciones tienen que enfrentar el olvido como principal obstáculo. En cuanto a las denuncias o coadyuvancias, bueno, la ventaja de estas es que activan efectivamente a una autoridad, a la autoridad competente para revertir una situación, para investigar algún tipo de patrón o para sancionar incluso a otras autoridades. El problema que vemos principalmente o los contras de las denuncias y las querellas es que requieren tiempo, requieren de la voluntad de la persona afectada para acudir a la autoridad. Muchas veces requieren el viacrucis burocrático y de identificar cuál es la autoridad competente y entonces terminamos yendo del ayuntamiento o la delegación a una fiscalía, de una fiscalía a otra centralizada y entonces ahí quizás perdemos muchas veces el ímpetu inicial de querer exigir un derecho o hacer que se respete. Y el segundo contra de estas, aunque son muy directas, aunque en su mayoría suelen ser efectivas, es la desconfianza en la autoridad misma, que como decíamos en la introducción, probado está caso sobre caso que muchas veces no actúa en favor del ciudadano y en favor de los derechos, sino en favor de su propia protección. Con el tema, por ejemplo, de las quejas ante órganos autónomos, ante procuradurías que logran eso, aglutinar la demanda de muchos individuos, como ya veíamos. Quizás los pros es que se inicia un proceso, a diferencia de la denuncia, hay un seguimiento mucho más claro, porque la institución, esa Procuraduría del Consumidor, ese Conducef, esa Profepa, esas instituciones tienen el mandato per se de dar seguimiento a los casos que lleguen frente a ellas y de hacer gran parte del trabajo en nombre del afectado directo, es decir, ellos tienen que pedir seguimientos periódicos sobre los casos a las autoridades competentes, ellos hacen muchas veces gran parte del trabajo mediático y ellos tienen el conocimiento que a veces uno como ciudadano no tendría. ¿Dónde están sus contras? Bueno, en los alcances de los resolutivos. Muchas veces podemos llevar el caso, la queja procede, esta institución nos ayuda, visibiliza, hace gran parte del trabajo por nosotros, aglutina intereses individuales, pero a veces, dependiendo de si la dependencia o el órgano tienen dientes o no, muchas veces los resolutivos quedan en recomendaciones que no son exigibles al final del día para la reparación de un daño o el reconocimiento de un derecho violado. Esas sentencias tienen entonces importantes limitaciones en términos ya de las competencias y las reglamentaciones de cada órgano al que hayamos acudido. Quizá Profeco sí tiene más dientes para pedir que te indemnicen cuando una empresa violó algún derecho tuyo como consumidor, pero la CNDH no tendrá la posibilidad de sancionar a un ejército policial
vía marina cuando hay una violación grave de un derecho humano, sino simplemente podrá recomendar. En materia de acciones colectivas, que quizás es una de las cosas que más nos interesan, pues el PRO es que permite representar eso, intereses colectivos de más de uno, que permite precisamente visibilizar grupos, tendencias, patrones, colectividades más grandes, y sus efectos pueden ser generales, es decir, si yo promuevo una acción colectiva contra Grupo México por la contaminación del río Sonora, en caso de que hubiese un resolutivo positivo, la empresa tendría que limpiar el río, con lo cual se beneficia no solo al grupo que originó la acción colectiva, sino a la comunidad en general, hayan ellos participado del ejercicio o no. Donde están sus obstáculos es quizás que tiene demasiados requisitos y hay un conocimiento técnico que es preciso tener para poder elaborarlas. Por ejemplo, los únicos que pueden promover acciones colectivas son procuradurías como la Profeco, como la Profepa, la Conducef, la COFESE o incluso la Procuraduría General de la República, o ciudadanos en grupo, pero esos grupos deben de ser de al menos 30 personas. A veces podemos encontrar en un grupo 100 personas que están súper emocionadas de ir a exigir un derecho, pero cuando les pedimos que den su nombre y apellido para una queja formal frente a la autoridad, esas 100 personas se nos vuelven 10. Entonces ahí ir limitando, ir cumpliendo con esos requisitos muchas veces termina limitando el éxito o la efectividad de la herramienta. Y finalmente el juicio de amparo, que es de los más difíciles, pues el PRO es que es un recurso muy fuerte porque obliga a que un juez tenga un pronunciamiento sobre un caso específico. Yo le estoy demostrando que hay un acto de autoridad que me viola un derecho, lo puede haber hecho por la vía directa o la indirecta, y entonces yo le pido al juez que emita una sentencia, y esa sentencia podrá ser la suspensión del acto de autoridad que me está violando un derecho, o podrá ser incluso la sanción a una autoridad por el incumplimiento de órdenes judiciales previas, etcétera. Incluso podría llegar a fallar un juez que es necesario que se me repare el daño ejercido por ese acto de autoridad. Los contras están precisamente en que es una herramienta ultra técnica en donde todo el twist está en saber acreditar el famoso interés jurídico o el interés legítimo para demostrar realmente en qué grado se ejerció esa afectación, qué tan directamente está relacionado con el acto de autoridad y por qué el suspender, resarcir, cambiar ese acto, ampliarlo o limitarlo, en realidad me beneficiaría a mí en los términos planteados por ese juicio en particular. Evidentemente, cuando estamos hablando ya del involucramiento de abogados que tienen la técnica para gestionar un juicio de estas características, nos encontramos con otro tipo de contras como puede ser el tiempo, el precio y los costos en general que implicarían para quien lo quiere promover de lograr llevarlo con éxito a los tribunales.